¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de AM a través de NPI. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. Hola, Santi. Buenas noches. Mi saludo a la teleaudiencia. Bueno, hoy decidimos hacer un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo porque en medio de este debate que tiene que ver con el presupuesto, donde muchas veces uno es parte y es testigo de las injusticias que se cometen en materia presupuestaria, recortando de donde sea para luego ver cómo se resuelve el problema, porque lo que hay que es asegurar dinero para operadores políticos y para gente que está vinculada de alguna manera a la operación política dentro de la estructura. Lo que no nos damos cuenta es cómo eso genera un círculo de corrupción, impacta en un círculo de pobreza, y cuando la pobreza golpea no se hace otra cosa que hipotecar el futuro. Y hoy decidimos hacer ese viaje en el tiempo porque tenemos una forma de contrastar una historia que en el año 2013 la compartíamos con muchísimo impacto con la gente y decidimos volver a una localidad a la que habíamos ido en aquel tiempo para ver con el paso del tiempo qué fue lo que pasó con sus protagonistas. Así mismo, hoy AM tiene 11 temporadas y vamos a valernos de nuestro archivo para recordar un capítulo que donde habíamos conocido una escuelita que tuvo un impacto tremendo aquella publicación que hacíamos por lo que era la escuelita, por los testimonios, porque conocimos a los chicos, los recordamos con nombres, apellidos, inclusive conocimos cuáles eran sus sueños. Bueno, nosotros volvimos hasta ese lugar en el 2019, ahora volvimos 6 años después, y volvimos a encontrarnos con la escuelita, volvimos a encontrarnos con los chicos, que ya no son tan chicos ahora. Les recordamos cuáles eran los sueños que ellos tenían en aquel momento y cuál era la realidad. ¿Qué generó en ellos la pobreza? ¿Cuánto pudieron avanzar de acuerdo a lo que ellos habían planificado cuando eran más pequeños? Bueno, de eso se trata un poco también el tema presupuestario. Todo el tiempo decimos que es la ley más importante de la nación, porque vamos hipotecando cosas, vamos dejando de lado crecimiento para seguir pagando operadores políticos, para seguir manteniendo el curro político. Así de grave es lo que está pasando ahora. Nosotros vamos a valernos de nuestro archivo y vamos a viajar en el tiempo esta noche en AM. Una situación, un ejercicio que pocas veces nos da el periodismo con la rutina que nos impone cada día un escenario diferente y una agenda diferente. Hoy decidimos hacer esa pausa. En medio de todo este debate que lo estamos teniendo de forma cotidiana, de temas de actualidad, porque creemos que es importante remontarnos a eso que decía Enrique, a los sueños que hace unos años atrás tenían niños de una localidad de Coronel Oviedo, de la escuela Nuevo Horizonte, que retrataba su historia de esta forma y ya ustedes van a ver qué pasó 6 años después. Bandera inmaculada, emblema de la patria, encarnación purísima de nuestras glorias. A tu sombra acudimos a recibir las sagradas inspiraciones del patriotismo al contemplarte. Nuestras almas llenas de entusiasmo que te veneran y te aclaman en este día, que tú seas por siempre la madre altiva de nuestras instituciones. Ahora media vuelta, pueden pasar a sus clases. Era el mes de mayo del año 2013. Habíamos llegado hasta el asentamiento Nuevo Horizonte en Coronel Oviedo, a poco más de 3 horas de Asunción. Allí nos encontramos con la cruda realidad que vivían alumnos y profesores de una precaria escuelita llamada, también como su comunidad, Nuevo Horizonte. Una gran tormenta había azotado meses antes la escuelita y las consecuencias fueron devastadoras. Había desprendido casi la totalidad del techo. Entre docentes y padres, juntaron lo que pudieron para poder cubrir con chapa la institución. Esta escuela nace a iniciativas de los padres de familia,
de la comisión del asentamiento, en busca de que los alumnos, ¿verdad?, no vayan muy lejos a la escuela, para dar un poco de trabajo también a los docentes que estábamos acá en la villa. El año pasado, un día, ¿verdad?, vino un fuerte viento y llevó parte del techo. No pudimos conseguir, acudimos a la municipalidad, nos dijeron que no tenían, la gobernación tampoco. Y las docentes colaboramos y compramos las chapas para empezar las clases con techo, ¿verdad? Como ven que no hay sombra, para que sea tener esa sombra ahí. Una escuelita que nació por iniciativa de padres de familia del asentamiento, con la esperanza de que sus hijos pudieran tener educación allí, no tan lejos de sus casas. Educación que intentaban que llegue a sus hijos de alguna manera. Pero la necesidad extrema exigía a los niños a trabajar para poder ayudar a la familia. Y así, poquito a poco, la infancia de muchos de ellos fue asaltada por la necesidad de vivir con derechos básicos y un estado ausente que los empujó a ser adultos, aún siendo niños, sin dejarles otra opción. Con techos de carpa y sin paredes, así se levantó la escuelita Nuevo Horizonte. Siete docentes enseñaban a 70 alumnos, desde jardín hasta sexto grado, brindando como podían y con el corazón en la tiza la enseñanza que pudiera formar a chicos que llegaban sin desayunar. Entonces la educación pasaba a un segundo plano, siendo prioridad encontrar la forma de darles el alimento que no podían recibir en sus casas. Primeramente estuvimos acá con techos de carpa, sin pared estábamos. De a poco fuimos poniendo la pared, el techo, y ahora están en estas condiciones, como ven. Y ahora tenemos 3 aulas de madera, ¿verdad? 4 por la pequeña dirección que esa construí yo, ¿verdad?, por mis propios medios. Mandé construir para tener mi propia oficina, ¿verdad? Y en total tenemos hasta el momento 70 alumnos. Docentes estamos 7. Directora, profesora de grado, profesora de área especial, la bibliotecaria. No solamente yo vengo a enseñar, sino también voy aprendiendo con ellos cada día de acuerdo a la realidad que ellos presentan. ¿Ya pintaste la I? Sí, se pinta la I. La I mayúscula y la I minúscula. ¿Lápiz de color? ¿Tenés? Falta libros de lectura. También falta materiales como fotocopia, por ejemplo, que nosotros no podemos pedir, entonces tratamos hasta inclusive de dar nosotros de nuestro propio bolsillo, tratar de hacer a ellos, como también muchas veces cuando no podemos alcanzar eso también, tratamos de hacer con la mano. En cuanto a uniforme, le falta de todo, pero acá nosotros somos muy accesibles porque le recibimos así. Lo importante para nosotros es la asistencia de ellos. También en cuanto a ellos vienen muchas veces sin desayunar. Gracias que tenemos, ¿verdad?, la merienda que nos proporcionaron, nos dieron, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, ellos, la leche, también cereales que se le están sirviendo a la mañana, eso ayuda un poquitito. Los libros, nosotros tratamos de
pedir en última hora, por ejemplo, diarios que ellos nos dan, y de eso nosotros tratamos de coleccionar textos con ellos, con los propios niños. Tratamos, por ejemplo, en los tiempos que damos tipos de texto, tratamos de coleccionar eso, y eso les sirven a ellos para que ellos puedan hacer su lectura oral, su comprensión lectora, y así. En ese momento, hace 6 años, la profesora Liliana González nos contaba que recibían un pequeño aporte del Ministerio de Educación de 1,5 millones de guaraníes por año. Nosotros recibimos del Ministerio de Educación, el año pasado recibimos 2 millones de guaraníes. Este año recibimos 1,5 millones. Ese 1,5 millones es para todo el año, ¿verdad? Para el gasto de todo el año, y nos pusieron tiempo para rendir cuentas hasta el 15 de abril. Y dicen que es porque por la cantidad de alumnos. Ellos llevan en cuenta la cantidad de alumnos y no las necesidades de la institución. Y hasta ahora ya no tenemos más plata. Y lo que resta tenemos que vernos nosotros y hacer la autogestión. Sí, 1,5 millones por año para todos los gastos. Monto que claramente era insuficiente, pero que nunca utilizaron de excusa como para no ingeniarse y buscar los medios de completar el remanente vacío del presupuesto. Las condiciones climáticas golpeaban con fuerza la vulnerabilidad de una escuelita que apenas podía contener el frío, y que en su momento tampoco tenía la forma de combatir el calor. En tiempos de frío, ellos mismos muchas veces piden auxilio de que se cierre, por ejemplo, la puerta, porque de repente el viento ataca mucho. Entonces tenemos un foco, ¿verdad?, que no es solventable, pero tratamos de prender eso, porque ellos piden, porque sienten mucho frío. Y otras veces hasta inclusive tratamos de poner un poquitito brasero, sacar otra vez, porque sabemos que el brasero también no tiene que permanecer mucho adentro. Y buscamos la forma de poder, hasta inclusive tratamos de buscar abrigos también de vez en cuando, traerle, pedir a la gente que traen así, y de esa forma nos manejamos en tiempos de frío. En días de lluvia se suspendían las clases. El asentamiento se convertía en una isla imposible de atravesar, y el barro era el verdugo que se interponía entre los niños y su educación. En los días de lluvia prácticamente no tenemos clases por el lugar, ¿verdad?, porque es inundable y los niños vienen, se ensucian, no es apto para los niños, por el lugar mismo. También el mal tiempo cuando llega, tenemos que dejarlos ir a sus casas porque tenemos miedo que huele todo el techo, ¿verdad?, porque suele pasar mientras no estamos. Nuevo Horizonte. La pequeña escuelita de Coronel Oviedo que luchó contra el tiempo, el olvido y la precariedad para subsistir y ser la única opción de educación para los niños del lugar. Aquellos niños que conocimos hace 6 años, hoy son adolescentes. Sufrieron la adultez repentina que no les dio tiempo de llegar atravesando los debidos procesos y que sin consultas previas les puso una mochila cargada de responsabilidades y de mucho trabajo, forzándolos a abandonar la infancia antes de tiempo. Y al tiempo de abandonar la infancia, también abandonaban sus estudios. Hoy, lo único que no han abandonado son sus sueños. Esta es la escuela Nuevo Horizonte, digo, una escuela que en aquel momento mostraba toda su precariedad y después empezamos a conocer historias de un par de niños en particular. Sí. Niños en aquel entonces, niños que nos contaban cuáles eran sus sueños y hoy
esos sueños los queremos recordar de alguna manera. Y yo recuerdo que en aquella época hablábamos mucho de Juancito y de Araceli, ¿verdad? Porque realmente tuvo mucho impacto lo que habíamos publicado, recibimos muchos llamados de gente que quería solidarizarse con esta escuelita. Hubo reclamos a autoridades de aquel momento, en el 2013, por cómo se encontraba la escuelita, desde esa perspectiva que siempre damos de la educación. Bueno, nosotros también en esa oportunidad conocimos historias, la historia de Juancito, la historia de Araceli, los conocimos a ellos, cómo es tener una actividad escolar en esa precariedad que ustedes veían recién en esta escuela Nuevo Horizonte, y también qué sueño tenían ellos, qué querían ser cuando sean grandes. Hace 6 años, Juancito y Araceli así dibujaban su futuro. El paso del tiempo suele revelar progreso donde antes hubo precariedad y esperanza donde había desesperanza. Pero también suele ser como un espejo que refleja el interés de una sociedad o del mismo Estado sobre sus niños, sobre la educación y el derecho a una vida digna. Hace 6 años nos encontrábamos con Juancito. En ese tiempo tenía 12 años. Iba a la precaria escuelita llamada Nuevo Horizonte en un rinconcito de Coronel Oviedo. Él no podía ser el niño que quería ser. Las exigencias de la vida, las condiciones que lo rodeaban y una mochila de responsabilidad que llevaba sobre su espalda, que no era precisamente la que cargaba cuadernos y libros para ir a la escuela, sino la que le obligaba a ser un adulto de 12 años. Escuela Nuevo Horizonte eran las escuelas a faltadores de techo, a palabras de cosas, o faltadores de madera a la escuela. O pipa, no cati orero ya por el trabajo pizarro mío, pipa. Profesora cuaderno mío, pipa. Ahora el libro faltaba el libro mía, o faltaba el borrador mía, vendo hoy ahí por allá otro de copas ahora mientras de madera o mía ahora de la oreca. Ahora de la oreca la besaba la escuela de madera o mía o pipa mía. O sea yo escuela para estudiar. Doy catui la hora estudiar la seguirla adelante. Con condición PGP se aceita adelante porque nos faltaba el lápiz, borrador, falta oreja, no necesita paite. Ay, vete orando lo que digo. Octubre en Botupa, no era aguante que puede ver para cuál. Ahora, miango que para vete lo ve para la atención. Este se llega a coger un dormir muy vacío. Baño de madera, faltaba el baño. Y va pa en catulla, hay porque ocurre llegó zapao mía de catulla. Ahora como tiene baño mientras. Cuando todos los niños de su edad corrían detrás de una pelota, jugaban y reían, él solo podía mirar de lejos, llevando a su patrón y generar los ingresos para toda su familia. O sea, yo de la escuela para una merienda, mía, o para ir con el michete yo, pesa que tú la cambio hubo que ir tú uno rende. Nene más pues Juan. Ambapo. Pae más. Algodón. Ella por pedido. O ya por ser la se patrón el algodón, no se la botar la pedido, ahora hace eso. Ahora hace eso la pedido. A 20 pedidos, ahora 18.000 cosas así. A escuela ella jamás se llama por carulla yo llevo. O sea, pueden vender 36 a 24.000 cosas. Se sube memba. Ya pues amor de canona. Se padre no va a poder ahí.
se roba no va a poder se padrastro, no va a poder electricista, no va a poder se lamba por 36.000, 24.000 mierda. Mediante siendo lo caro y no van capaz de apoyar uno se padrastro. Ella es Araceli. Nació en Coronel Oviedo y vivía sus años con idas y vueltas entre Coronel Oviedo y Asunción. Vivió en la capital con su mamá un buen tiempo, hasta los 7 años, momento en que sufrieron la tragedia de la inseguridad reinante. Asesinaron a su tío, hermano de su mamá. Unos drogadictos le quitaron la vida. Todo cambió a partir de allí. Volvieron a Coronel Oviedo y fue ese año en que nos encontramos con ella. Cuando la conocimos, tenía 10 años y cursaba el 5º grado. Una niña inocente que nos relataba desde el corazón la experiencia que significaba para ella convivir en un nuevo ambiente, con nuevos compañeritos y con la precariedad de una escuelita a la que, cuando llovía, no se podía asistir. Bandera inmaculada, emblema de la patria. Es lindo y me divierto. Mis compañeros son buenos y también al recreo salimos a jugar juntos. Nos divertimos. Vengo a las 6:50 y vengo a hacer mi tarea, formamos la fila, entramos y hacemos las tareas. Durante sus primeros años, tuvo la experiencia de ir a una escuela en Asunción y pudo notar la diferencia al llegar a un lugar donde la necesidad la impulsó a trabajar desde niña. Entraba en la escuela Reverendo Padre Luciano, de Asunción. También era divertido y también eran mis compañeros buenos, algunas veces eran malos. Y acá también así, divertido, y algunas veces somos malos entre compañeros y somos buenos. En Asunción era cuando llovía, sí se podría ir, no había barro, tenía muchas comodidades y acá cuando llegué sí se falta la comodidad. Aunque parecía que tenía todos los pronósticos en contra, ella igual se animaba a soñar con ser licenciada algún día. Me gustaría los libros para jugar, cosas para niñas, varones y también para nuestro baño, para nuestra escuela, para que sea más grande, que sea de material y que sea más grande para que puedan venir más alumnos, que tenga más aulas. A pesar que cuando llueve, cuando hace frío, no podemos venir a la escuela, pero sí voy a esforzarme para venir, para lograr ser licenciada. Mi político, cura besar yo creo que amor el lore te chona mi entero la falta ahora de bañona. Falta ahora. O mi amor esa la hora necesidades. Porque tal vez y coila o tajando y porque yo trabajo y me siento mal si los niños están jugando y yo estoy trabajando. Niños que se vieron obligados a abandonar su infancia, verla pasar de lejos mientras les tocaba trabajar. Niños que tenían sueños y que hoy los siguen teniendo, pese a no haber tenido la posibilidad y el privilegio de muchos de soñar y de ocuparse de sus sueños, aventurándose a volar, persiguiéndolos sin tener un ancla que los ataje. Sueños de barro, como cuando era el mismo barro el que les impedía llegar a una educación digna. Supieron cómo ir transformándolo, convirtiendo ese barro en su motivación para no desistir.
Y aunque nadie puede ni podrá devolverles la infancia perdida, ellos creen que mientras haya vida, hay esperanza. Y se aferran a ella, rehusándose a rendirse. ¿Cómo te va, Ricardo? Santiago, ¿cómo estás vos? Bien, señor, buenas noches. Te tocó ir y probablemente haya sido una experiencia diferente. Ver una historia y conocerla directamente, porque hace 6 años no eras parte del equipo periodístico de AAM. Nos había tocado a nosotros ir hasta Coronel Oviedo para conocer estas historias. La historia de Juancito, la historia de Araceli. Pero ahora te tocó vivir en carne propia otra realidad. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Y justamente al llegar ahí, porque había visto el material, incluso al llegar compartimos nuevamente el material con Juancito, con Araceli, con sus madres también, y ver las reacciones de ellos de cómo era ese momento y cómo pasó el tiempo a lo que es la realidad de hoy, a lo que ahora les toca vivir. Cambió, digamos, mucho en cuanto a la estructura de la escuela, en cuanto a la realidad propia de la escuela, pero en la realidad de ellos mismos, de Juancito y de Araceli, sigue siendo prácticamente la misma. La realidad de que tienen que seguir trabajando para tratar de ayudar a la familia y generar un poco de ingreso para llegar a fin de mes y, en contrapartida, dejar de lado a la escuela por tener que trabajar. Es la realidad, la dura realidad que les tocó vivir hace 6 años, casi dejando la infancia de lado, y la realidad que les sigue tocando vivir ahora. ¿Qué pasó con el paso del tiempo en la historia de Juancito, en la historia de Araceli? AAM visitó de nuevo la localidad de Coronel Oviedo y esto es lo que recogió. Los conocimos cuando Juan tenía 12 y Araceli 10 años. Hoy ya no son niños. Juan está por cumplir 18 años y Araceli ya se acerca a los 17. Llegamos hasta sus casas para conocerlos mejor. Pasaron 6 años. Y aunque el tiempo fue testigo de cómo crecieron, también fue testigo de que muchas cosas no cambiaron en este tiempo. Aquellos niños que contaban cómo les pasaba la infancia por tener que trabajar, hoy, ya siendo jóvenes, nos relatan que han tenido que abandonar completamente los estudios para seguir trabajando y ayudar a sus familias. Hace 6 años de la última vez que hicimos esa nota contigo acá. Sí, hace 6 años ya. Hace mucho ya pasó eso. Ahora tengo 17 años. 17 años tengo ahora. ¿Cuándo cumplí 18? El 13 de diciembre ya cumplí 18. Y la Leandre, me acuerdo de muchísimas cosas. Mi compañero, fuera y eso. Además que el barro también.
Eso es lo que me acuerdo. Yo que por ti me dijo mi mamá y me fui a ese capaz y yo tuyo. Ahora cambió muchísimo la lana, mi cara y eso. Muchísimo que... Te voy a decir, o sea, que no disfruté toda mi infancia por eso. Porque, bueno, yo a la tarde, o sea, que a la mañana me voy a la escuela y a la tarde ya trabajo ya. Y yo viendo, estaba trabajando y mis amigos pues, estaban jugando por ahí. Yo quería jugar también, pero no podía. Pero alguna vez nomás lo que juego así. Por eso no disfruté toda mi infancia, pero... ¿Y esa parte de tu infancia, Juan, hubieras deseado que haya sido diferente? Eso hubiera deseado, pero... ¿Qué es lo que voy a decir? Ya pasó ya también eso. Pero igual me siento feliz también. No me arrepiento de nada. O sea que lo que me falta nomás, lo que pido nomás es un trabajo seguro. Y ahí yo ya voy a poder mantener ya mi casa y eso le voy a ayudar a mi mamá. Mi estudio también. Eso es lo que me falta. Y después me voy a procurar todo lo posible hacer para que sea una vida más mejor. Las necesidades no han cambiado mucho para Juan. Al contrario, se han multiplicado. Tuvo que dejar de vender algodón porque ya no le generaba el ingreso suficiente y se aventuró a otros oficios. Se hizo albañil y aprendió a arreglar equipos de refrigeración. ¿Ya no seguís trabajando en algodón, por ejemplo? No, ya hace mucho que dejé ya eso. Hace 5 años, 3, o sea, 4 años va por ahí que no trabajo más en eso. Así ahora trabajo de albañil y eso, electrodoméstico, pues. Eso es lo que trabajo, refrigeración y eso. Pero no hay trabajo seguro nomás, eso es lo que no hay. Y no a la semana no alcanza eso, 2 o 3 días si trabajas no alcanza la semana eso. Demasiado poco. Y yo gano 70 por día, 400 y algo saco semanal alguna vez, cuando trabajo todo. Pero así con el tiempo no trabajo, no completo toda la semana. Si yo ya no puedo trabajar más ya. Y si tengo un trabajo seguro, gato, sí, voy a ayudarle a mi mamá otra vez, voy a pagar mi colegio. Y ahí sí, eso nomás lo que me falta, el trabajo seguro. ¿Hasta qué año hiciste la escuela, Juan? Hasta ahí en la escuelita, 14 años, 14. Sí, 14 años. Hasta octavo, 9º grado. ¿Después tuviste que dejar? Sí, después porque hasta 9º grado nomás estaba ahí iba. Y después me tuve que mudar a otro colegio. Estás tratando de pagar tus estudios, pero no te llega, no te alcanza. Alcánzalo porque, como te dije, el trabajo y a mi mamá no le alcanza también. Porque tiene que pagar la cuenta, la luz, el agua y eso. Y mi estudio encima. Y si yo no trabajo, tampoco no le puedo ayudar. O sea que hago así, changa y cuera y eso. Con eso salgo otra vez la semana, bro. Poco ahí. ¿Con changa? Sí, con changa nomás ya. No, eso no me alcanza y alguna vez hablo nomás con el director si no me puede hacer en un mes, en la otra mes 2 pagos por ahí. Sí me hace, pero salgo otra vez así, uso de cualquier persona nomás para ahorrar. Son las madres las que atravesan la experiencia más difícil cuando les toca ver pasar abruptamente la infancia de sus hijos. María Antonia tuvo que arreglarse sola como madre soltera para criar a Juan y a sus 2 hermanitos menores, Osmar y Lorena. En un ambiente de precariedad, María Antonia busca como sea y como se pueda generar algunos ingresos para la casa, trabajando de empleada doméstica. Sí, hacen a pensar no se pueden hacer eso, estamos los obligados. Hoy con mi pon jamás y cuaja de catuina de su guacaisa. Está por antes de la. Salgo el año todo ello. Sí, y ya tú que escalado con la. Va por jamás. Hasta yo la se sueldo ahí. Va por año y te la yo ayudar. Antes le ando falta yo, pero no va por ahí. Y tú, pa, por estar sola y trabajo a mí ahí. Ya sé que van a hacer ayuda yo. La educación vengo tranquilo para la hueva. Capaz anda perdiendo la esperanza de llevar. Pues no va a aportar, se ensaña allá como a poder. O sea, tú no le que tú y mamá, pues.
A ver, para que te veas, güey. Claro, y me oré sango. Y cuál no va a hablar. Que tú interesas más, güey. Porque así ahora, o que ahí de usted y tu yo, se me ocurre que te veo. O sea, quebrando, pero se aguanta las 9, las 10 y copa y bien, güey. Lo que te digan de usted y tu yo, ahí esa muy guay, ¿verdad? Recuerda, pues, mira. Cote te veo. Hace las 4 ya vamos. Para allá voy a hacer una, pues ya. Para allá voy a hacer trabajo ya ayudé. Ayudé a bañar por un día de noche. Ya pues yo creo que hay que una. Ahora yo voy a día que era pues. Pero ahora en el colegio ya pues hoy se voy a ir a cenar bueno. Yo boté una de las 6, yo boté más ojo allá, ahora yo boté más que más corto por. Pues ahora que voy a manejar. Tengo las actividades así que igual. Cuando te dije que la empezar al lugar iba ahí. A mí me hace cualquier cosa por no que tú ibas. Capaz digamos, tú sabes que se roba. Hay que poner que lo que ya ve, hay que ir a la tuya, mira, hay que empezar. ¿Crees que es injusta la vida, sí? Sí. Ya tú le años la vez. Los sueños la ven por ahí botar la hay copo ahí que hay cosas que la habla que ya ves ya tú. Negativo se hay car tuyo. Cote te van la o que ya. No es fácil, para nada fácil. El corazón puede sufrir muchas frustraciones y decepciones, pero no poder dar la calidad de vida que uno desea para sus hijos es quizás la más difícil de sobrellevar. No le gusta ver con el mundo, ¿verdad? Se lo va a poner a mí, piso, mía. La llegó la semana para poner. Me pone a mi hija, muy bien. Mira, que vamos a poner la costura todos los días y coge. Que sabe, o gabura y lleve todo y todo mañana y que bien. Y para la que sueño la llove. A la llove, a su vengo la, se me ocurre ver la jugar a mí. Y para la llove, a su vez. Y que ponen a se me ocurre, por no ver la tuyo cual y coge. Y para la botar. Se me ocurre poner. Juan y su familia tuvieron que postergar el proceso de construcción del bañito que tienen en el fondo porque últimamente no están consiguiendo mucho trabajo. Y así, este es el único baño que tienen. Lejos de ser lo más cercano al derecho mínimo de vida digna, es el retrato de cómo sufren Juan y su familia la escasez de trabajo. La ausencia de un Estado y los golpes de una realidad que no perdona la necesidad. Y mi sueño es realmente, viste que es el barro, cuando yo no puedo salir afuera. Y mi sueño es realmente una casa más grande, un poquito más grande, y así que tenga piso y esas cosas. Y entonces ya no vamos a poder salir más afuera, así un medio quinchito y así. Y que tenga ahí que está toda la pileta y eso, para lavar los cubiertos, y eso no vas a salir más afuera. Y eso es lo que es mi sueño. Realmente. Y eso es lo que está haciendo, está trabajando y después nos faltó nuestro baño. Y después lo que yo gano le doy a mi mamá y después lo que me sobra compro ladrillo y eso. Y hago así para mi baño, pero todavía no está todo porque después se terminó el trabajo. De a poquito están completando el baño. Sí, de a poquito. Lo que me sobraba compraba ladrillo y esas cosas. ¿Sigue en construcción entonces el baño para usted? Eso es lo que... Y ahora no hago más porque no tengo más trabajo. O sea que hay, pero así changa, como te digo, no es trabajo continuado. Araceli tenía 10 años en el 2013, cuando relataba lo que era vivir y estudiar con la dificultad de estar lejos de las oportunidades. Hoy, con 16 años, tuvo que abandonar el 9º grado porque su familia la necesitaba trabajando. La realidad la empujó a abandonar el estudio.
Araceli debía estar ya en segundo año de la media, pero como muchos adolescentes del asentamiento Nuevo Horizonte, no tuvo la posibilidad de estudiar de seguido. Hoy sigue esperando una oportunidad. Y me acuerdo que era muy diferente ahora que veo el video, que muchas cosas cambiaron ahora en esta época. Y por el momento ahora suelo trabajar así cuando hay algo para trabajar y cuando no estoy acá ayudándole a mi mamá. Me fui este año al colegio, pero tuve que dejar por cuestiones de trabajo. Y lo más normal, o sea, lo que se hace por acá por Oviedo es, por ejemplo, limpiar la casa ajena o si no de vendedora en el mercado. Sí, a veces me pongo a pensar y cuando estoy sola, por ejemplo, pienso en eso, en lo que me toca vivir ahora, empiezo a llorar y eso porque yo cuando era chica no pensaba en vivir lo que ahora estoy viviendo, pero es lo que nos toca. Y darle una mejor vida a mi mamá, eso es mi sueño. ¿Crees que puedes conseguir ese sueño? Sí, yo soy capaz y yo puedo, si en Dios dejo todo, todo me va a salir bien. Muchos de ellos también, de tus compañeritos, terminaron hasta el 6º grado y muchos no pudieron seguir sus estudios. Sí, muchos de ellos están estudiando todavía, pero así como yo, algunos dejaron por cuestión de trabajo. Duele legalmente ver que otros puedan y que nosotros no podamos. O sea, aunque podamos, no hay esa capacidad acá, en estos lugares, para estudiar y trabajar a la vez. ¿Sueles ir a visitar a tu escuelita donde creciste? Sí, me suelo ir porque le suelo llevar a mi hermanita ahí. El momento más difícil que me tocó vivir ahí fue la parte donde vino la tormenta y gran parte de nuestro trabajo tuvimos que perder. Y el momento más feliz fue cuando vimos por primera vez que nuestra escuela se estaba reconstruyendo. A pesar de los obstáculos y dificultades que se le presentaron en la vida, Araceli sigue aferrada a su sueño de ser licenciada en educación. Nos había confesado a los 10 años que ese era el destino que elegía. Hoy, a los 16, lo sigue anhelando. Aún sigo soñando en ser licenciada, todavía no cambió eso. La motivación es, por ejemplo, darle una mejor vida a mi familia y que mi mamá se sienta orgullosa de mí. Cambiaría algo legalmente. ¿Qué, por ejemplo? Haber disfrutado un poquito más de mi infancia, jugar un poquito más con mis amistades y eso, que ahora ya están grandes y que ya no puedo más compartir como compartía antes con ellos. Sí, me arrepiento. Por ejemplo, el estudio que dejé, eso sí me arrepiento. Y me gustaría que sea diferente la vida que me toca vivir ahora, por ejemplo, de trabajar y no estudiar. Eso quisiera cambiar. Para María Mirza, Araceli es su orgullo. También tuvo que criar a sus hijos como madre soltera. María Irsa sufrió el asesinato de su hermano en Asunción, lo que la llevó a volver a Coronel Oviedo y a seguir la vida como ella misma relataba. Se siempre la lucha se me ya pojina la 2008-9 me la ayuda. Ayuda yo te voy a puta ave por medio la hermano la oye yo casi pepe a hija. La llegué jaila ñande ya ahí porque siempre ajá adelante es ella. Reco 5 mitad. Cuando completar las 5 último uva. A topar la petenica ahí la ida por eso y te iba a hacer allá. A veces hoy ya nace a cueja a la trabajo mío pero todavía entre a sobrevivir mis hermanas se me recuerdan de allá. Y con la alquiler o pe ayude ves a maena hawaya. O pe a tu año pon allá po marinera, allá po Chipaguazú, allá po pesa cosa vender allá po nada puedo llevar allá por a salvar a ese allá. Are como te 100.000 se operamos ambos allá. O para ese ambos tuya paite super y allá ahí de profesor más se ojo. Pero se pesa yeca pues anda na agua suya con la vecino pues anda ese problema ya con más que hora a veces llamo imba mala mahogá amala mandi hoy piroja muy mala la pujare venga otro tú la dio un allá muy mala la docena
A pesar de que manejaba la semana un día. Y siempre se va a las 3, mi agua. Las 3 ya vamos ya está puma con anga tu siempre la pea hora bella. Ha hacer las trabajo de la hora necesita. Si trabajo, por ejemplo, la se me puede haber portado no conseguí mi porque a bañar vengo cubo ya no va a poder me hace cuando se me cuña pesa en lo dedica ella la ojo güera a las abisaban y las te ya yo ganalla o salva mi agua mi mar hace pear la nega tu veía muy en la colegio porque se apenas sobreviví en 10 cueras ya por la necesidad roja zapana esa pa muy va ese por el aro y cocoa entonces vea problemas pero y me veinte hoy la más ya está la por ya juro matan ya se ponga pero nunca no veo y cae de la hora avisa cuera se pega la se pedido. María no paraba de decirnos el orgullo que representa Araceli para ella y su familia. Sin embargo, desea con todo el corazón que ella pudiera dedicarse exclusivamente a sus estudios y alcanzar el sueño de ser licenciada en educación. Y Araceli cuando me popesa o changan de allá. A veces ojo de limpiadora, a veces ojo de vendedora, pesa la oba ponga ahí. Cuando por ejemplo tengo cuña cara y pele y me puro ya entender na güera haso de colegio, me pesa posa hija o gana upea. No ganas esta yo y la orero ganas ahí allá. Hacen upear el lance a Guajala Paraguay, pero por medio upeo to ye paga ve allá. O gana ve la cuña la upeo to allá. Orengo apenas 200, 300 mil guaní y la cuñamos paga y con ella. Hace pear el lance a Guajala cala maera pepe la ya se na gana ve va na siempre se me bumia la adelante allá. A de gracia la agencia pues pema hacen yuyu ahora. Ha preescolar pero y me un Guajala Paraguay pero ho pues es mejor alumna muy once pues. Ha la mejor maera olea pues. Ha mi gente hoy por a mí ahora que siempre la envidia oreja porque se la se me muy la inteligente te iba. Hace eso cuando se andar con la culpa la se me muy vale a wea o pesa o mala hora yo discutía la porque la y se lo sala mi yango y plata hoy entonces mamá va con la ñaña sentía y viene pena y ande pedazo porque tengo se me punte vale vende su cuea hace eso pesa mamá por nunca la problema no recoge en la escuela era el mayor orgullo para vos se opera se orgullo su escuela se avisa hizo eso se perseguía se huila ejemplo se me siempre la ñana en Boria jugamos ñande ya hubutumia ya umara haso ñande ya bella gracia haso ani que sin vergüenza pe ya que dija hoy se siempre para la encargarse su cosa este día ahora venda se motiva y la se me fuera. Bueno, esta es la historia de Juancito y la historia de Araceli. Cambiaron mucho respecto al aspecto físico. Hoy a Juancito se lo ve diferente. Se los ve grande a los dos. Se lo ve grande a Juancito, se ve grande a Araceli también. Pero lo que no cambió es aquella realidad que ya empujaba a Juancito en aquel momento. Por ejemplo, a tener que dejar la escuela para trabajar. La escuela la dejó definitivamente y hoy vive gracias a alguna changuita que tenga. Él mismo lo decía, vivo gracias a las changas que consiguió. Y es más, ahora la prioridad para él era poder conseguir más trabajo para poder solventar a la familia y de alguna manera igual perseguir el sueño de llegar a la universidad algún día, pero siendo la prioridad el trabajo. Lo mismo para Araceli, que en contrapartida ella tiene que estar en segundo año ya hoy, teniendo a punto de cumplir 17 años y está terminando, había terminado recién el noveno y tuvo que dejar justamente para seguir trabajando y seguir ayudando también a su mamá. Y finalmente estas son las historias que nos interpelan, las historias que de repente a través de este trabajo periodístico
nos permiten poder retroceder en tiempo y ubicarnos en situaciones que hemos en algún momento, con el paso del equipo periodístico, recogido como testimonios que generaron mucho impacto en su momento y que hoy, 6 años después, nos demuestran qué es lo que pasa cuando la corrupción termina recortando presupuesto a la educación, o a gente que vive en la pobreza y que, empujada por su situación de pobreza, tiene que dejar la escuela o el colegio para ponerse a trabajar. El futuro termina hipotecado, como decíamos hace rato, y hoy, 6 años después, podemos ser testigos, todos nosotros, aquellos que siguieron aquel capítulo de AAM o quienes hoy están viendo este capítulo, si no lo vieron hace 6 años, y se encuentran con esta realidad. Un testimonio que creemos importante o creímos importante recogerlo como para poder retratar qué es lo que pasa cuando la pobreza empuja a este tipo de situaciones. Tenemos que hacer la pausa y a la vuelta de la pausa todavía tenemos más de esta historia que estamos desarrollando en esta noche de AAM. Estamos de vuelta, bueno, y uno a medida que va pasando el tiempo vamos recordando algunas cosas de aquella época, y recuerdo que inclusive hubo gente que se solidarizó y hizo una campaña para ayudar a esa escuelita. ¿Cómo la encontraste vos, Ricardo, que estuviste allí? Y se nota evidentemente que tiene mejoras en la infraestructura, hay ya más aulas de las que tenía hace 6 años, es un poco más linda, la escuelita vieja incluso está del lado de atrás donde sigue, de la misma forma en la que habíamos visto hace 6 años, pero sin embargo, aunque hubo mejoras en la infraestructura de la escuela, la situación no cambió mucho. Hoy, por ejemplo, la escuelita sigue necesitando agua potable, tiene un tanque, un pozo artesiano que lo tienen que limpiar y porque no tienen la plata para poder limpiarlo, no pueden utilizarlo, por ejemplo. Y sin embargo, aunque tienen las instalaciones o los grifos para el agua, no tienen agua de dónde sacar, por ejemplo. Una de las realidades que vive y sigue viviendo hoy la escuelita Nuevo Horizonte ahí. ¿Conversaste con algunas personas de la escuela? Hablamos con la directora, hablamos con la profesora para ver cuál es la realidad, el contexto en el que viven las familias que van a la escuela, porque hay que recalcar que esa escuela nació producto de que los padres del asentamiento Nuevo Horizonte quisieron levantar una escuela para que los niños puedan ir a una escuela que esté cerca, no tan lejos de sus casas. Hablamos con la directora y una profesora allí. La profe Irma Cuenca recuerda muy bien el paso de Juancito y Araceli por la escuela Nuevo Horizonte. Ella se jubiló en agosto del año pasado, pero sigue llevando en el corazón el quebranto de que los niños de la comunidad puedan algún día acceder a una educación que les dé la garantía de llegar a la universidad. En la escuela Nuevo Horizonte estuve trabajando 13 años, compartiendo con ellos, con esos chicos de ahí, con la comunidad prácticamente, a quienes consideré mi familia, mi hogar. Me inicié también con esa escuela, estuvimos luchando muchísimo y pusimos nuestra parte como docente, lo que estuvimos ahí. Muchas de las compañeras, como sabemos, trabajaron ad honores mucho tiempo y así pudimos sostener mucho tiempo. Muchas cosas se mejoró, pero muchas cosas todavía aún faltan para que puedan alcanzar también, ¿verdad? Vivir como deban pasar, ¿verdad? Esos chicos necesitan como el agua, por ejemplo, que falta mucho hasta hoy día. Hay chicos que pueden alcanzar irse al colegio, pero a seguir, ¿verdad? Sus estudios, y muchos que no. Y ellos se merecen también, ¿verdad? Se merecen también alcanzar todo lo que muchos niños, jóvenes, adolescentes paraguayos alcanzan, ¿verdad? Y la verdad que ese lugar también es un poco abandonado y la verdad que es así. Muchos, ¿verdad?, se están yendo a estudiar y otros que quedan únicamente a trabajar para poder ayudar a la familia. Ellos tienen, ¿verdad? Ella, por ejemplo, que tiene ahí presente el sueño, ¿verdad?, que no puede alcanzar. A mí me gustaría pedir en nombre de Araceli y en nombre de otros jóvenes, adolescentes que están en esa situación, que tienen ahí siempre presente su sueño, pero que no pueden alcanzar porque realmente son abandonados.
muy injusto porque, como ya dije, por el derecho mismo que ellos tienen, que deberían de recibir, ¿verdad?, esa ayuda de parte del Estado, son muy abandonados realmente. Me gustaría que el Estado, por ejemplo, promueva algo, alguna institución especialmente para ellos, especialmente para niños, jóvenes que están en esta situación. Proyecten un poco algo para ellos, para que ellos puedan también alcanzar a ser alguna vez profesionales, de poder vivir, ¿verdad?, así una familia digna también, ¿verdad?, de parte del Estado. Ellos únicamente lo que pueden hacer para que ellos puedan alcanzar. Que piensen un poco también, ¿verdad?, en estos hijos nuestros de por acá. Porque ellos, sus hijos, tal vez, ¿verdad?, tienen lo que quieren, alcanzan lo que puedan, pero nuestros hijos, nuestros jóvenes, de aquí más hacia acá, Coronel Oviedo, que hay tantos jóvenes que están necesitando que se le ampare, que se le ayude, y no es nada, yo creo, para eso, para nuestro querido Paraguay, porque hay mucho que se pueda tocar, se pueda, ¿verdad?, puedan dar ellos. Yo sé que pueden dar ellos. No hay luego trabajo para empezar para los padres, ¿verdad? Entonces, para que pueda ese niño también aportar un poquitito más, tienen que trabajar, y ahí el estudio también ya deja un poquitito. Algunas veces faltan mucho a clases porque tienen que trabajar, porque tienen que hacer, ¿verdad? Y eso les lleva a dificultar también en sus estudios. Asimismo, nuestra institución ofrece los servicios de prejardín, que son niños de 3 años, hasta el 6º grado de la educación escolar básica, y luego, para que puedan continuar sus estudios, los adolescentes jóvenes ya a esa edad tienen que ir a otra institución para que puedan proseguir con el 3er ciclo, que sería 7º, 8º y 9º grado. En realidad que avanzamos muchísimo comparado con 6 años atrás, y realmente lo que acá falta trabajar un poquito es el contexto social para que podamos seguir avanzando. Inclusive se puede solicitar para que en la institución pueda haber el 3er ciclo, empezando por el 7º grado. Por acá cerca no tenemos instituciones que brindan el 3er ciclo y la educación media. Tienen que desplazarse un poco lejos de sus casas para que puedan continuar. Estoy llevando el 1er grado desde el año pasado, y realmente son familias de escasos recursos. Es un poco difícil a veces el tema de la enseñanza con ellos porque tienen poco el acompañamiento de los padres. Pero en sí trato de llevar bien a cabo con ellos y hacer bien las cosas, como enseñarles, ¿verdad? A veces nos cuesta un poco, pero tratamos de hacer lo posible, y tratamos también de llevarnos bien con los padres y que ellos también puedan estar presentes ahí. Tengo 2 varoncitos, por ejemplo, que me suelen decir sí o sí, Yeshua y Gabriel, que me suelen decir, che, profesora, hay que ser futbolista. Le encanta lo que es el fútbol, y suelen hablar de Messi y de Ronaldinho. Entonces, hay la página y personaje principal. Entonces, suelen decirme eso. El sueño que tienen. El sueño que tienen. Y las nenas, tengo 2 nenas, que es Magalí y Sole, que quieren ser profesora. Yo quiero ser igual a vos, profe, me dice. Y trato de decirle que puedan cumplir ese sueño, y depende todo de ellos. Y realmente siento una alegría, porque una criatura para que te diga quiero ser igual a vos, profe, es algo especial. Porque se ve ahí, refleja mi trabajo, creo yo. Porque son 2 niñas que se apegan netamente y suelen decirme así. Y me gustaría verles como grandes profesionales y que puedan salir de esta situación, digamos, porque son personas de escasos recursos y necesitan realmente. Y ojalá puedan tener ese progreso necesario para que puedan desenvolverse en la vida. Lo que más nos duele es que
nosotros como docentes tampoco, ¿verdad? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada, podemos hacer dentro del aula, ¿verdad? Tantas cosas podemos hacer. Porque yo me acuerdo cuando llegaba junto a mí, o sea que cuando llegaba en mi grado, por ejemplo, niños que de repente no puedan leer por A o por B motivo. Entonces yo preparaba mi proyecto aparte de la hora de mi clase, o le traían a mis chicos de la mañana a la tarde, ahí al lado mío, dedicarle 1 hora, 20 minutos, y eso era hacer mi parte. Pero después, las otras partes que ya no puedo más, y eso me duele mucho, porque hay otras partes que yo ya no puedo más hacer nada por ellos. Y lo que yo pueda hacer por ellos, hacía por ellos, pero las otras partes ya no. Entonces eso duele mucho. Ese es lo que más duele, y viendo, ¿verdad?, que hay plata para fomentar proyectos, que hay tantas cosas en el Paraguay, pero muchas veces se cierran esos corazones para estos jóvenes, se cierran corazones para estos niños, ¿verdad?, que necesitan. Eso es lo que duele mucho, muchísimo duele eso. María Irsa y Araceli, María Antonia y Juancito, víctimas de una realidad que aísla, que oprime y que intenta devorar sus sueños. Derechos básicos que quedan en el olvido y necesidades que parecieran ser lujos por conseguir. Infancia que ha sido robada. Y un porvenir que nadie sabe realmente qué tan prometedor puede llegar a ser. Lo cierto es que esos sueños siguen allí, intactos. Juan y Araceli solo esperan que en algún momento las oportunidades llamen a sus puertas y que esta vez nada se interponga en el camino, ni se atreva a robarles otra etapa más de sus vidas. Bueno, esto que vimos hoy en el transcurso de esta edición de AM, Enrique, nos pone un poco en perspectiva de una historia en particular con relación a qué pasa con aquella gente que es empujada a dejar la escuela o dejar el colegio porque tiene que trabajar. Pero una historia la queremos multiplicar por la cantidad de historias que de verdad se dan en este país en materia de deserción escolar. Exacto, y hay veces que mismo en la tarea periodística nos toca hacer a la inversa, ¿verdad? Hablar de números que son muy fríos de repente, cuando hablamos de estadística, no sé, de casos de feminicidios, de homicidios o de casos de deserción escolar. Nos toca dar números y hablar de gente, de historias, de familias, de personas y poner los números fríos. Bueno, hoy hicimos al revés el trabajo, contamos la historia de Juancito, la historia de Araceli, y ahora vamos a conocer qué tan expansivo es eso, cuántos son los que están igual que Juancito en la necesidad de dejar la escuela por ir a trabajar, cuántos abandonan la educación renunciando a un futuro mejor por una necesidad. Y justamente para eso hicimos este informe. Observamos la historia de Juan y de Araceli, que tristemente forma parte de un escenario al que se le debe poner punto final antes que el futuro de nuestros chicos se quede sin esperanzas. 6 de cada 10 chicos paraguayos no terminan el colegio. Más de la mitad de sus jóvenes ven truncados su futuro, ya sea por la pobreza o por la corrupción que no permite que sus escuelas tengan un salto de calidad. O que al menos puedan ir decentemente al baño. En la zona donde está ubicada la escuela, más del 30% de sus habitantes es pobre y el 10% vive en la pobreza extrema. Clamar por educación resulta un lujo, por más que la Ley 4088, sancionada en el 2010, explique claramente que la educación escolar básica y la educación media deben ser gratuitas. Estos compatriotas simplemente no pueden. No pueden porque si asisten a la escuela, no pueden trabajar, y si no trabajan, no comen.
Como diría la letra de una canción popular, con hambre no se puede pensar. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, exceptuando este año donde según el organismo estuvimos en recesión, los últimos 10 años fueron de puro crecimiento económico en un orden del 4,5%. Números para nada despreciables para la región. La pobreza total y la extrema disminuyeron en promedio más del 50%, y los ingresos de las personas que integran la franja de pobreza aumentaron. Sin embargo, falta una mejor y mayor redistribución de los ingresos en zonas rurales para que puedan darse mejoras significativas. La fórmula de la pobreza es implacable. Menos recursos, menor educación, mayor tasa de deserción escolar. Se vuelve un círculo vicioso que afecta a numerosas familias paraguayas. Las familias de Juan y de Araceli son solamente una muestra de cómo se vive en el interior del país. 106.000 estudiantes que tienen entre 13 y 17 años no están en un colegio actualmente. Chicos de la edad de nuestros entrevistados. En el 2013, cuando visitamos por primera vez a la escuela Nuevo Horizonte, Juan y otros 55.000 chicos abandonaban los estudios. El 17% de estos chicos estaba en el tercer ciclo, que es la franja más vulnerable, y donde se registra la mayor cantidad de deserción escolar. No solo la pobreza incide en el abandono escolar, también lo hace el rezago. Los varones son los más afectados a la hora de dejar el colegio. Más de la mitad de los que abandonan son del género masculino y directamente abandonan para buscar trabajo. La cantidad de años en la escuela también es determinante, no solo a la hora de buscar más oportunidades para progresar, sino también para romper con ese círculo de la pobreza. Las personas que integran la franja de pobreza extrema solo estudiaron en promedio 6 años. En 10 años, el promedio solamente aumentó 1 año, lo que se traduce en una precaria situación de la educación y las escasas oportunidades que tiene la gente para acceder al estudio. Actualmente, el 14% de los jóvenes mayores de 15 años que se encuentran sumidos en la extrema pobreza son analfabetos. Números fríos que hablan de lo atrasados que estamos en términos de equilibrio social y que nos falta mucho como país para sacar de la pobreza y de la falta de educación a nuestros compatriotas, donde cerca de 2 millones de personas tienen menos de 30 años. Paraguay destina solamente un 3,7% del PIB a la educación, cuando UNESCO recomienda entre un 7 a un 9,8% de inversión. 92 de cada 100 guaraníes van a parar al pago de salarios, y menos de un guaraní por cada 100 guaraníes es destinado a la gratuidad de la educación escolar básica y educación media de los chicos. Solamente un 2% va a parar en inversión para dar un salto de calidad, monto que resulta insuficiente para un país que tiene números rojos en educación. 25% del dinero de Fonacide va a parar a los gobiernos departamentales, donde la mitad de esos ingresos deben ir destinados a infraestructura, que no se ve y se esfuma por culpa de la corrupción. Así, el futuro está más hipotecado que nunca, sumidos en la pobreza y en la falta de educación.
Bueno, y así llegamos al final de esta edición de AM. Edición que de alguna u otra manera nos saca un poco de esa agenda diaria que veníamos reportando o de esos reportes que a través de nuestras redes sociales venimos dando seguimiento con respecto al presupuesto. Porque creemos que esa crítica que estamos haciendo o que hicimos a la forma en la que se debate el presupuesto 2020, es importante ponerla en perspectiva de qué es lo que pasa cuando no se prioriza lo que verdaderamente es importante. ¿Cuáles son las consecuencias, verdad? Las consecuencias que muchas veces imaginamos, decimos, oh, el 2020 va a ser así, el 2021 va a ser peor, si es que... Bueno, acá ya vemos las consecuencias de la desidia, ¿verdad? Las consecuencias de la desidia, de la irresponsabilidad y de no tomar en serio una ley tan importante como la que es el presupuesto, que ahora está en pleno debate. Y tomamos solamente esa ley, la más importante, pero solamente ese factor que es lo que estamos sumando al análisis que vamos a estar leyendo atentamente en las redes sociales, por cierto. Así es, señor. Con esto nos vamos. A todos gracias por acompañarnos. Nos reencontramos, por supuesto, mañana de 6 a 9 en NPI y ya con AM el miércoles en una nueva edición. Que pasen muy buen resto de jornada.